social enorme, pero un auto que llega abollado a fin de año. Esto es así. El país llega abollado. ¿Se podrían haber evitado algunos bollos o no? Actuando distinto. Está Enrique Sewach, el amigo Enrique Sewach, y lo saludamos esta tarde aquí en La Nación Más. Enrique, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias, Fernando, igualmente. Enrique, ¿podríamos haber tenido menos bollos en el auto a fin de año o no? Bueno, siempre el ejercicio contrafáctico es difícil, pero creo que sí, porque como veníamos, alguna vez lo comentamos, la Argentina prolongó mucho el confinamiento y esa prolongación del confinamiento llevó a muchos sectores a tener cada vez más problemas, ¿no es cierto? Desde los problemas de empleo de los sectores informales a los problemas de las empresas, ¿no? De las pequeñas y medianas empresas que tenían que estar cerradas. Y eso se financió con emisión monetaria, entonces al final del día se financió con un desorden macroeconómico muy grande. Entonces, bueno, obviamente no había más remedio que tomar las medidas iniciales, que fueron la idea de ordenar la parte sanitaria, pero realmente la prolongación del confinamiento durante tanto tiempo y en sectores tan vulnerables como tiene la Argentina y como ha pasado a lo largo de Latinoamérica, bueno, fue perjudicial seguramente. Enrique, a ver, los colegas tuyos pronostican una aceleración de la inflación para el año que viene, sobre todo en la primera etapa del año, pero ya se produjo una aceleración en el cierre de este año. Tuviste el mes pasado, tenés este mes con inflaciones que están por encima de lo calculado. ¿Esto qué hace? ¿Pensar en que se está adelantando esa aceleración o que la aceleración del año que viene puede ser peor aún? No, eso lo que hace es que la aceleración ya empezó, digamos, y ya empezó por varios motivos. Primero porque a medida que fuiste liberando sectores y liberando actividad, bueno, actividades que no estaban normalizadas empezaron a normalizarse y a actualizar su situación de precios que estaban postergadas por la pandemia. Después porque se aumentaron los precios de las materias primas, que es una muy buena noticia para la Argentina, pero Argentina exporta algunas cosas que también come, digamos, ¿no? Es decir, el caso del trigo, el caso del maíz, claro. Y eso implica que los productos que se hacen con trigo o con maíz subieron los alimentos y subieron fuerte. Y además, bueno, tenés detrás de eso lo que hablábamos antes, un desequilibrio macroeconómico, una fuerte emisión monetaria que primero se fue a la brecha, primero siempre pasa por el dólar y ahora empieza a irse a los precios. Y ahora el Banco Central está acelerando la devaluación oficial para no atrasar el tipo de cambio oficial, pero esa aceleración también pega en los precios de los productos importados. Así que estás viendo un adelantamiento de lo que de alguna manera estábamos previendo para el año que viene, y claramente la inflación se acelera. Eso no significa que se espiraliza, significa que vamos a estar, en principio, si se manejan las cosas bien, con una tasa de inflación más alta que la de este año, no necesariamente otra vez espiralizándose, sí. Pero bueno, hay que hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Claro. Enrique, hay innumerables sectores que están planteando que están atrasados en cuanto a lo que tiene que ver con aumentos de precio o con reacomodo de precios durante el año debido a la cuarentena. Una vez que se acomode eso, que se ajuste eso, ¿puede disparar todavía mucho más la situación inflacionaria? Bueno, eso pega obviamente sobre la inflación, empezando por las tarifas, ¿no es cierto? Las tarifas estuvieron, digamos, congeladas en parte final del gobierno de Macri y ahora estuvieron congeladas por la pandemia. Los precios controlados o los precios máximos, pasó lo mismo. Muchas tarifas del sector privado, digamos, desde la medicina a la educación. Y por supuesto, a la medida que vayas blanqueando esa situación, otra vez, insisto, en un trasfondo de fuerte desequilibrio monetario, se va a ir trasladando los precios. Esas cosas están previstas cuando los economistas decimos que la tasa de inflación del año que viene va a ser más alta, ya incluimos estos temas. No es que estos temas claro. Se suman, sino que están previstos. Digamos, una de las razones por la cual pensamos que la tasa de inflación va a ser más alta el año que viene es que algunos de estos precios van a tener que ir acomodándose, ¿no? Enrique, otro tema que hablaste recién tiene que ver con la aceleración del dólar oficial. Estamos viendo en pantalla un dólar oficial que el Banco Nación ya está en 87,77, algo así como un 10% de crecimiento en los últimos 3 meses. ¿Hay que prestarle atención al dólar oficial o hay que prestarle atención al blue de cara a lo que viene cuando hablamos de una devaluación? No, hay que prestar atención a las dos cosas, porque, a ver,
Durante el primer periodo de este año, el Banco Central movió el dólar oficial un poquito por debajo de la inflación, como queriendo dar una señal de estabilización, ¿no es cierto? Después, cuando se aceleró la tasa de inflación en los últimos 2 meses, como mencionaban antes, el Banco Central, quiere dar la señal de que no va a dejar atrasar el tipo de cambio, y entonces está tratando de cerrar la brecha de los dos lados, subiendo más rápido el tipo de cambio oficial, el piso, y interviniendo en los mercados, digamos, alternativos, vendiendo bonos, vendiendo dólares, con regulaciones, con prohibiciones, para achicar esa brecha que había llegado a 150%. Igual sigue siendo muy alta, y lo que vamos a ver en estos meses justamente es la aceleración del tipo de cambio oficial. Entonces, otra vez, volviendo a tu pregunta, sí. Cuando se acelera el tipo de cambio oficial, eso pega en los precios que siguen al tipo de cambio oficial, alimentos, productos que se exportan o productos que se importan, pero además la brecha también influye porque como hay restricciones a las importaciones y hay dificultad para acceder al dólar oficial, muchos sectores, una parte de sus insumos los pagan al dólar, CCL o el dólar blue para usar taquigrafía. Así que los dos dólares importan y los dos tienen un efecto sobre la tasa de inflación, ¿no? A este paso vamos camino a tener un dólar solidario atado al oficial. Aquellos que pueden comprar $200 que lo van a terminar pagando más caro que el blue, o el blue va a tener que tener una reacción obligada. Bueno, eso no se puede predecir, pero claramente cuando el tipo de cambio solidario le pone un piso al tipo de cambio. Así que es probable que estos días, porque hay un problema estacional en diciembre en general, aumenta la necesidad de pesos porque la gente, hay que pagar, las empresas tienen que pagar los aguinaldos, y está la gente que se tiene que ir, que se va de vacaciones, la que puede, hay que pagar gastos que se fueron acumulando. Mucha gente ahorró en dólares y se asustó comprando más de la cuenta cuando el dólar se llevó a 200, a 195, sí. Y ahora los tiene que vender porque tiene que pagar. Pero claramente la tendencia del tipo de cambio blue en este desorden macroeconómico es más para arriba que para abajo. Enrique, ¿hay oportunidades en la Argentina? Para aquel que está mirando desde afuera, ¿vos crees que Argentina tiene alguna oportunidad todavía? Argentina tiene muchas oportunidades. El problema es que el gobierno le ha introducido una incertidumbre tan grande a la toma de decisiones para un inversor en bonos o para un inversor en máquinas, ¿no es cierto? Uh-huh. Que hace muy difícil, porque imagínate, hoy un bono argentino, por la incertidumbre que ha generado la política y la economía, paga 16% de tasa de interés. Cuando el mundo paga 2, paga 3, el mundo latinoamericano me refiero, ¿no es cierto? Sí. Entonces, claro, si alguien va a invertir en la Argentina, le va a pedir un rendimiento de 15-16%, no hay proyectos que rindan eso, o hay muy pocos, para ponerlo en esos términos. Después, querés invertir en máquinas, el gobierno ha inventado este impuesto a la riqueza, que no es un impuesto a los bienes, o sea, no es que te cobran un impuesto vos tenés 3 departamentos, 4 autos, 5 mansiones, y pagás. Te cobran a tu fábrica, digamos, a tus máquinas. Sí. Y entonces ahí también tenés un desincentivo. Y por último tenés el desincentivo de la presión impositiva, de las regulaciones, de las previsiones para comprar insumos en dólares que después tenés que fabricar. O sea, las oportunidades, si vos las limpiás de toda esta maleza, están claras. Ahora, claro, cuando vos le metés todo este ruido, se hace muy difícil. Ahora, Enrique, contame una cosa sobre eso que es disparatado en la ley de cobrar sobre capital de trabajo que tiene, ¿no? O sea, al dueño de una fábrica le conviene no tener una fábrica. No tener empleados, no dar empleo, no tener la fábrica porque tiene que pagar impuestos por la fábrica que tiene. La máquina de hacer zapatos, no sé, de lo que sea. Ahora, ese disparate en la ley no fue observado por ningún... Pues yo creo que eso es advertido por cualquier economista, de cualquier línea ideológica. ¿Cómo puede ser que no haya sido advertido por colegas tuyos que son del gobierno y que haya avanzado igual? Yo pensé que eso lo iban a terminar sacando. Bueno, yo no estoy en la cabeza de los colegas para saber por qué no han logrado frenarlo. Me imagino que han intentado frenarlo y que la política no les permitió hacerlo. Claro. Porque realmente no es solamente el hecho de que no vas a invertir, sino que en algunos casos tenés que vender parte de tu capital para pagar el impuesto. Es de locos. No es que vos tenés liquidez, no es que vos tenés, yo tengo
2 millones de dólares en el banco y bueno, me tengo que pagar 200.000, lo saco de un depósito. Cuando vos tenés los 2 millones de dólares puestos en una fábrica o en inmuebles o inmovilizados y vos tenés que pagar el impuesto, tenés que vender un pedazo de la fábrica. Claro, Obviamente estoy yendo al extremo, pero sí. Claramente conceptualmente es un pésimo impuesto. En ninguna parte del mundo, primero en ninguna parte del mundo, bueno, saco en ninguna parte. En el mundo que funciona, se le ponen impuesto a las ganancias. Claro. Vos ganás, pagás una parte de un poco más, un poco menos, mucho o poco. No le ponen impuesto a tus bienes y mucho menos a los bienes que producen. Claro. Bien, Enrique, gracias como siempre. No, gracias a ustedes, que sigan muy bien. Enrique Sebache, en Diálogo con La Nación Más. ¿Nos vamos a la calle? Les decíamos, la ciudad ahora va a exigir un PCR, un testeo para aquellos que vuelvan, por ejemplo, de la costa. Te fuiste a Mar del Plata, cuando volvés, entras a